Bien, seguimos con este recorrido de nuestra historia que venimos haciendo de un tiempo a esta parte. Lo tenemos en línea a Mauricio Ríos Loviza, vecino de Villocampo, oriundo de Villocampo, pero que actualmente está residiendo en Rosario. Sus raíces los tuvo aquí en nuestra ciudad de Florencia. Empezó a reconstruir su árbol genealógico y se encontró con datos muy llamativos de la ciudad, de nuestra ciudad, especialmente de nuestro fundador. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Narciso? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por este espacio. Hace poco te vi en una entrevista con Javier Moore, que estaban repasando un poco de la historia biográfica de Martín Langworthy. Y bueno, te envié un trabajo que había hecho en el 2016, una breve reseña en base a su trabajo presentado allá por 2005 en Diario El Litoral, y la amplié con, bueno, con varias fuentes que había encontrado en Inglaterra, más fotos, ¿no? De su esposa amante, de su hija, como Mildred Policer y Elizabeth Gladys Langworthy. Claro. Bueno, realmente, sin lugar a dudas, es atrapante, al menos lo que nos gusta la historia, conocer nuestras raíces y fuiste, sos el primero hasta el día de hoy en enviarnos durante estos días un dibujo de lo que sería Langworthy, pero antes de hablar de esa cuestión, contanos un poco por qué estudiaste la historia de Florencia. Tus bisabuelos, tus tatarabuelos eran de acá, ¿no? Bueno, en realidad, desde muy chico investigué sobre la historia de la forestal, o sea, siempre estuve en contacto con libros de historia de la zona. Yo creo que eh, todos deberíamos saber las historias de nuestras localidades vecinas, de nuestras localidades en sí. Creo que es una historia que no nos cuentan, ¿no? En la escuela es muy difícil que nos cuenten realmente todos estos detalles atrapantes que tiene nuestra historia desde sus orígenes y bueno, a lo largo de todo el siglo XX. Eh, y bueno, después estudié turismo, me recibí de licenciado en turismo y hotelería, seguí profundizando en historia de la forestal, en historia regional, y bueno, como nuestros orígenes se remontan a colonias agroindustriales principalmente y a y a un territorio que fue muy importante para lo que fue el ciclo del tanino en el mundo, que fueron luego los pueblos fábrica de la forestal. Me centré en historia de la forestal y la recuperación, el estudio y las posibilidades de preservación y de promoción del patrimonio industrial de nuestra zona, tanto de los pueblos fábricas de la forestal como de nuestras ciudades, ¿no? Nuestras colonias agroindustriales como, bueno, Florencia, Las Toscas, Tacuarembí y Ocampo, ¿no? Claro. Y mucho después empezar a construir la historia familiar, o sea, empecé como, después me acordé de la historia familiar y bueno, ahora con familiares de Florencia estamos reconstruyendo la historia familiar de mis bisabuelos paternos que nacieron en Florencia. Mi abuelo Anastasio Ríos era hijo de Buenaventura Ríos, un asentado correntino, y de una suiza, Matilde Bücher, que fue una de las primeras que integró la primera camada de inmigrantes suizos de Colonia Las Garzas. Después se fueron a Florencia, tenían su campo en Colonia Ordaniz, y su campo delimitaba con el campo de los Davin, o de Eliza Warren y de Elias Davin, ingleses, Ujú. que por cierto la historia de mi tatarabuela es muy interesante. Mi tatarabuela inglesa tuvo 3 matrimonios ingleses: Picton, Trollsen y Davin. Y bueno, mi tatarabuelo es el último de sus matrimonios, así que estamos reconstruyendo esa historia que es eh, muy compleja, atrapante también, porque nos estamos encontrando con todos estos detalles. Y en el paso de la historia regional encuentro este trabajo de Javier Moore, que fue el puntapié como para ahondar en la historia del fundador de Florencia, que no muchos la conocen y es, eh, a ver, la historia es muy interesante, pero a su vez también la imagen de él es muy fuerte por ser uno de los
principales herederos de una de las más grandes fortunas de Inglaterra, su vida que termina en un suicidio en París. Entonces, bueno, que por supuesto también integró esa camada de pocos tecnócratas que definían el futuro de muchas de las regiones del país, ¿no? Y pensar esto, Mauricio, que lo llegamos nosotros a dimensionar recién, porque claro, sabíamos que Langworthy era una persona de dinero, pero no que era adinerada, pero lo que no llegamos a dimensionar era el gran poderío económico que tenía y que cuando estudiamos la revolución industrial, tantas veces criticada, a veces no, por la explotación que había en la clase obrera, por todo lo que significó eso, es hablar de Eduardo Martín Langworthy, porque era un tipo, una persona multimillonaria, con fábricas en Manchester, Liverpool, Londres, que hay calles en Londres que llevan el apellido Langworthy, porque es una familia multimillonaria, y que lo venimos a descubrir hace muy poco, gracias al aporte de ustedes, los historiadores, de otras localidades, que bueno, que hoy también empiezan a compartir esto que ustedes fueron investigando, y empezamos un poco a dimensionar de quién era realmente nuestro fundador. Bueno, en realidad muchos de los que pusieron el ojo en el norte de Santa Fe, Langworthy fue uno, ¿no? Pero el norte de Santa Fe era observado por el mundo como el Gran Chaco también era observado por el mundo, pero lo que pasa es que nuestras colonias tuvieron la suerte de ser las primeras en fundarse en un territorio en donde abundaba un recurso fundamental para el desarrollo de los países de Europa, que era el tanino. Y el quebracho precisamente dando un tanino, el mejor tanino del mundo tal vez. Entonces, no solo Langworthy era un tecnócrata, como dije, un millonario que venía a hacer fortuna a la Argentina con este tipo de productos. Había muchísimos empresarios extranjeros que vinieron a la Argentina a hacer fortuna. Por ejemplo, el caso de Portalís, Federico Portalís fue el principal gestor del ferrocarril de Santa Fe, que fue el ferrocarril que atravesó todo el Chaco, desde Santa Fe hasta Resistencia, pero es muy curioso que la primera línea que se termina es la de Santa Fe a Vera y de Vera a Resistencia, no pasando por nuestras colonias, sino pasando por el corazón del Quebrachal. O sea, había grandes intereses de muchos empresarios europeos, entre ellos Langworthy, pero también estaba Portalís, estaban los Harteneck, que trabajaban con Renner, que eran alemanes de Hamburgo, que eran muy conocidos. Así que, digamos, estas colonias, tanto como Florencia como Campo, también tienen esto, ¿no? Esto de haber, digamos, de haber recibido empresarios europeos con un alto adquisitivo que venían justamente a hacer fortunas, ¿no? Claro. Bueno, no, vos nos enviaste hace unos días atrás un dibujo, tengo entendido, de quien fuera Eduardo Martínez Huerti. Es la primera imagen que tenemos del fundador, a pesar de que hemos hecho gestiones ante la Embajada Británica, ante incluso y a través de Javier Moore continuamos este trabajo de investigación de la vida de Langworthy, pero hasta el momento no hemos logrado tener una imagen como la que vos nos acercaste. Contanos cómo llegaste a esa imagen y quién la hizo. Bueno, hace un tiempo que yo estoy en contacto con Cristina Pascuali, que es una antropóloga. Ella estuvo en el proceso de excavación de lo que fue el Fuerte de Santo Espíritu, y ella se especializó en lo que nosotros llamamos muy amorosamente la arqueología industrial. Entonces, compartimos proyectos juntos de recuperación de la historia, del pasado industrial del norte de Santa Fe, y les llega a ellos tienen un proyecto que se llama La Forestal y sus pueblos,
le llega a ella una foto de Tony Nicholson, que es un inglés que está escribiendo sobre la vida de Martin Langworthy. Yo me pongo en contacto con él, me envía la foto y yo se la paso a ustedes. Pero está muy desesperado tratando de buscar una imagen, una foto de él también. Claro. Y, a ver, es muy curioso que no haya fotos, siendo, digamos, un inglés de una clase social muy alta. Su familia fue muy conocida durante la era victoriana, o sea que fotografías seguramente hubo. O sea, hay fotografías de Mildred Policer, de su mujer, quien falleció en París, y por supuesto luego se cree que él se suicida por eso, en el hotel de París, y de su hija también, de Gladys, ¿no? De Elizabeth Gladys Langworthy. Pero no hay fotos ni de Florencia, su hermana, de la cual deriva el nombre, digamos, de la colonia originalmente, ni de él. Yo creo que esto tiene que ver porque justamente el escándalo, el caso Langworthy, fue un caso como si fuera de farándula muy conocido en la era victoriana a finales del siglo XIX en Londres. Entonces yo creo que él ha tenido una vida un poco no tan respetable, ¿no? Claro. Por su familia y por este caso, ¿no? Inclusive me resulta muy raro porque ellos están sepultados, tanto Martin Langworthy y Mildred Policer, su mujer, están sepultados en el cementerio Père Lachaise de París, que no están en una tumba, sino están más bien en el columbario, que le dicen columbario porque tiene como la forma de un palomar, en donde hay pequeños nichos y están las cenizas de ellos, porque ellos fueron cremados inmediatamente posterior a su muerte. ¿Pudiste llegar, digamos, a la tumba también de Sí, Langworthy? sí, 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 sí. Que están en París, precisamente. Père Lachaise, que es un cementerio, bueno, el más conocido de París. Allí está la tumba de Edith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde, para que tengamos idea, ¿no? Un poco Claro. de dónde está el fundador de Florencia. Bueno, yo te voy a contar, te voy a decir lo mismo con este mismo gesto de admiración y en este mismo lugar. Estamos acá en la sala de redacción de Radio Florencia, donde también funciona la página de noticias. Todos estos datos que vos nos estás arrojando no lo teníamos hasta el día de hoy. Así que realmente estás contribuyendo también mucho a nuestra historia, a sumar un poco a nuestra historia, ¿no? Todo surge por este artículo que aparece en su momento en Diario Litoral y todos los aportes son un montón. De hecho, esto que nos estás contando y saber que está cremado nuestro fundador, que tampoco no lo sabíamos, sí sabíamos los motivos de por qué se quita la vida o por qué se sospecha del por qué se quita la vida y demás, pero no sabíamos, bueno, que estaba cremado y sí se sabía. También tenemos el dato que estaba ahí en Francia, así que la verdad que son datos muy llamativos, muy curiosos. Aparte de este dato que nos contabas, ¿qué más pudiste averiguar de la vida de Langworthy y qué es lo que tal vez más te llamó la atención de este señorito inglés? Hice hincapié en el tema de la sepultura de él, porque es muy raro que esté en París y no esté en Inglaterra, porque, y también lo relaciono con el tema de la falta de fotografías de él, de su... fue como si fuera, su vida es como si había sido ocultada, ¿no? El suicidio no estaba muy bien visto tampoco, digamos, en esa época y más en las clases de familia, en las familias de clase alta, ¿no? Claro. Algunos, inclusive, hasta hoy en día, digamos, cementerios judíos no permiten la sepultura de suicidas o no está bien visto esto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tiene que ver también con eso, más allá de su escándalo personal con Mildred Claro, Policer.
su muerte también, digamos, era algo como si fuera avergonzante, ¿no? Para la familia, sobre todo que él, digamos, la principal familia era, digamos, él heredó sus fortunas de su tío, digamos, pero originalmente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso hice hincapié en el tema de la sepultura y lo relacioné con el eh, con el tema del Alejandra. suicidio, ¿no? Claro. Lo estuve escuchando, Javier, es muy interesante toda la reconstrucción histórica que hace, Ujú. porque él desciende de los primeros fundadores de Colonia, California, si no me equivoco, que fue ese proyecto de colonia frustrada entre San Javier y Román. Hubo un proyecto muy importante de colonización en donde llegaron inmigrantes norteamericanos, ingleses, galeses, suizos, valdenses, y que no tuvo éxito esa colonia y luego esos inmigrantes se dispersaron por la zona. Muchos de esos ingleses fueron a Florencia con el administrador que fue Charles Webster. Claro. Él llevó muchos ingleses, pero lo más curioso es que si uno observa en detalle el censo de 1887, que lo hace Gabriel Carrasco, que fue un intendente y un estadista muy famoso de Rosario, Sí. muy respetable, o sea, una entidad, eh, ahí hay muchísimos ingleses en Florencia, o sea, es una mini Inglaterra, yo siempre digo, ¿no? Claro. Y la mayoría de esos inmigrantes tienen como profesión, perdón, curtidor o talabartero. Claro. Ahora me detengo solamente en esta cuestión, Mauricio. Eh, Pensar que Florencia no tiene rasgos ingleses y fue fundado por ingleses. Tal vez la fachada de la casa, de lo que fue la casa fundacional, que hoy está en manos, que hoy los dueños son la familia Tour, y punto y aparte, porque después uno ve y tiene más bien un estilo bien español, pero no tiene rasgos tan marcados como otros lugares, como Alejandra tal vez, o como otros pueblos que fueron fundados, otras colonias que fueron fundadas en Santa Fe, bueno, el resto del país, donde está bien marcado tal vez el estilo inglés, el estilo suizo, el estilo alemán. Aquí en Francia no ocurrió lo mismo. Bueno, en realidad hace muchísimo que no voy a Florencia, creo que fui una sola vez. Tengo que ir más aún ahora que estamos reconstruyendo el tema de la historia familiar y demás. A ver, la arquitectura inglesa eh, en el norte de Santa Fe, en los asentamientos, por ejemplo, en los pueblos fábricas de la Forestal, ¿no? No es la arquitectura inglesa que uno va a ver en algún pueblo de la campiña inglesa, sino más bien es arquitectura funcional inglesa. Es decir, esas casas que uno ve en Villa Guillermina, en Villa Ana, que tienen muy parecidas la estructura a una estación de tren, ¿no? Es decir, las galerías, las cenefas, los ojos de buey, los óculos, eh, eh, esas amplias galerías, como dije siempre, a dos aguas. Entonces, la verdad es que posiblemente se haya perdido parte de lo que fue la arquitectura original por ejemplo, la estructura del hospital original de Florencia era muy importante. La verdad que no sé si se conserva, digamos, tal cual No, era. Ah, no, de hecho hoy donde estaba en el hospital es una ah, casa particular. bien, bárbaro. Bueno, en realidad en Alejandra tampoco. A ver, uno va a Alejandra y lo único que se conserva, digamos, de ese pasado de colonización suiza o inglesa es la iglesia anglicana, ¿no? Que está frente a la plaza principal. Claro, ¿Sí? claro. Pero ni siquiera en los pueblos de la Forestal, en los pueblos fábrica de la Forestal como Villa Ana, Guillermina, Tartagalo o La Gallareta, tampoco hay iglesia anglicana. Todos Claro, repiten las mismas órdenes, Sagrado Corazón de Jesús, y todos tienen la misma estructura, pero no son anglicanas, son católicas. son católicas. Algo que también Sí, acá pasa. Son la principal iglesia, la iglesia católica, hasta el día de la fecha.
Sí, es curioso igualmente, es curioso porque, por ejemplo, mi tatarabuela suiza, Matilde Bücher, no se casó por iglesia porque era protestante, su padrastro era Teófilo Graf, que era también protestante, y se casaron en el juzgado de paz de Las Garzas, no en iglesia católica. Claro. Eso es un detalle. Lo que te decía respecto a los inmigrantes es que es muy interesante porque siempre uno cuando habla de los galeses se remonta a Gaiman o Trevelin, que son, digamos, las colonias galesas más importantes del país que están en el sur, pero hubieron galeses también en Florencia. Estaban los Jones, estaban los Griffith, que pertenecieron a esa colonia original, ¿no? Que era colonia Alejandra y que después se fueron de la mano de Charles Webster, ¿no? Pero uno agarra el censo y encuentra apellidos como Robert, Jones, Griffith, Carnot, lo nombraron el otro día, Sí, sí. bueno, Webster. Y hay un libro que se llama El Gran Chaco de un agrimensor uruguayo, Melitón González, del año 1890, en donde él hace un inventario de todos los bienes de la colonia Florencia y nombra a la curtiembre. O sea que tuvo una actividad, la actividad principal, te podría llegar a decir, de la colonia Florencia. Muchos hablan del aserradero de Langworthy. No era el aserradero de Langworthy, era la curtiembre de Langworthy. Lo que pasa es que el aserradero tenía que existir porque originalmente, hasta la fabricación hasta que se comenzó a fabricar tanino de quebracho colorado, a partir del año 1886, con la primera fábrica, que fue en Paraguay, precisamente de Carlos Casado, un rosarino español que vivía en Rosario, que si querés después hablamos de Carlos Casado porque es una figura muy prominente en todo lo que es el ciclo del tanino. Ujú, Eh, Originalmente se usaba el aserrín de quebracho colorado para curtir los cueros. ujú. Claro. Y yo creo que la colonia se promociona mucho en Inglaterra y es por eso que vienen muchos ingleses, expertos talabarteros y curtidores, que inclusive en esa primera camada está Frank Stride, que tuve la oportunidad de entrevistarlo hace 2 años a Gaspar Stride o Stride Ujú. de, de Las Toscas, cuyo abuelo fue el fundador de las dos curtiembres que aún hoy subsisten en Las Toscas. Pero él integró la primera camada de curtidores, de estos curtidores ingleses en Florencia. Ah, ahora realmente llamativo. Bueno, lo de la curtiembre creo que sí, sí estaba el dato de que en su momento tuvo Florencia una curtiembre. Ahora bueno, no los terminás de confirmar, ¿no? Has escrito importantes obras literarias y aquí va la consulta, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a tus libros, Mauricio? ¿Hay alguna página web donde lo podamos comprar? ¿Hablas también de este tema? ¿Estás preparando más material para lanzar otro libro donde también vas a tocar la historia de Florencia? ¿O lo estás analizando? ¿Ya lo tenés finiquitada esa cuestión? Bueno, todo el tiempo estoy reconstruyendo la microhistoria de nuestra zona. ¿Qué es la microhistoria? Bueno, estas pequeñas historias que son fragmentos que hacen a nuestra gran historia. Claro. Hace poco estuve investigando sobre la destilería de los suizos Sigritz, que está en Campo Bello Sur, en Ocampo, que no se sabía mucho de esa fábrica. Eh, Hace poco terminó un trabajo para Intillaco, para la antigua destilería de alcohol de Arronga, Sociedad Anónima, que estaba a 15 kilómetros al noroeste de Intillaco. Entonces todo el tiempo estoy trabajando en pos a la revalorización de nuestro pasado, ¿no? Que es realmente fascinante. Por eso yo te decía, eh, estos factores diferenciadores que tiene cada una de las localidades o las colonias del norte de Santa Fe, que son fascinantes, porque, a ver, te vuelvo a reiterar el tema de los inmigrantes. Italianos hubo muchos, la mayoría provenientes, en el caso de Colonia Campo, provenientes de Avellaneda originalmente.
Pero Florencia sin dudas era la pequeña Inglaterra. Yo digo que Las Toscas, por su fundador, Gaspar Kaufmann, era la pequeña Suiza, porque abundaban los apellidos suizos, ¿no? Como Winkler, Fisch, Fiand, Kaufmann, ¿sí? Riner. Y por eso yo digo la pequeña Suiza a Las Toscas, ¿no? Y después estaba la pequeña Francia, porque la colonia Ocampo originalmente tenía muchos inmigrantes franceses que vinieron de la mano de los expertos azucareros que trajo el fundador, Manuel Ocampo Samanés. El director del primer director que tuvo el ingenio Manolo fue Edmund Riffard, un experto azucarero que dio conferencias en Buenos Aires y trajo muchos franceses consigo, apellidos como Lapitz, Piat, Docteur, Griet, porque justamente Francia tenía muchísimas colonias en Caribe. Por ejemplo, Edmund Riffard estuvo trabajando en la isla de Guadalupe, después se vino a Colonia Ocampo. Entonces, me gusta destacar estos detalles que no muchos lo cuentan, ¿no? Es la idea de la pequeña Inglaterra, la pequeña Suiza y la pequeña Francia, ¿no? Que hacen a los orígenes justamente, ¿no? Que coinciden con los orígenes mismos que tuvo cada una de las colonias. Exactamente, sin lugar a dudas. Orígenes industriales. Exacto, claro, tal cual, ¿no? Y que bueno, obviamente con el tiempo esto se fue modificando, el caso de Langworthy que se va de América, y bueno, conocemos después lo que fue su final y todo lo que vino después para nuestra comunidad. ¿Cómo podemos seguir todo esto que estás produciendo, Mauricio? ¿Hay algún sitio web, algún lugar donde podamos consultarte? Bueno, yo en el año 2015 terminé un libro de historia de Villocampo que se llama La Dulce y Cordial, que rescata un poco el eslogan que tuvo que tiene la ciudad. Así que siempre estoy subiendo trabajos al Facebook de el libro, que se llama La Dulce y Cordial. Lo pueden buscar en el Facebook como La Dulce y Cordial. Ahí también está el trabajo, la breve reseña que hice sobre el caso Langworthy. Así que lo pueden ver allí y voy a seguir subiendo historias y demás, ¿no? Bueno, Mauricio, te vamos a comprometer a que en los próximos contactos que tengamos vamos a ir ampliando esto y por qué no también que nos cuentes un poco la historia regional eh, que, que- que la tenés bien trabajada y que también vale la pena rescatar, ¿no? Así que te agradecemos mucho por esta más de media hora que nos destinaste y gracias por todo este trabajo y por ayudarnos también a conocer nuestra historia. Buenísimo, lo que necesiten y celebro que los habitantes de Florencia estén preocupados y estén entusiasmados con recuperar esa historia que es maravillosa. Muchas gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, seguimos en contacto.